Imaginen pasar décadas en prisión por un crimen que no cometieron. La esperanza se desvanece, el mundo te olvida y la injusticia se convierte en tu compañera de celda. Esta no es la trama de una película de Hollywood, es la increíble historia real de un hombre que contra todo pronóstico se negó a aceptar su destino y transformó su celda en una biblioteca de derecho para luchar por su libertad. Prepárense porque hoy vamos a conocer la vida de un preso inocente que, humillado y olvidado, se convirtió en su propio abogado, estudió cada ley, cada precedente, y finalmente, después de años de lucha, caminó hacia la libertad como un hombre nuevo, demostrando su inocencia ante el mismo sistema que lo condenó. Todo comenzó en una noche que cambiaría su vida para siempre. Nuestro protagonista, llamémosle Javier para proteger su identidad, era un joven con sueños y una vida por delante. Tenía un trabajo estable, una familia que lo amaba y planes para el futuro. Pero un giro inesperado del destino lo colocó en el lugar y el momento equivocados. Un crimen atroz sacudió su comunidad y las autoridades, presionadas por encontrar a un culpable, centraron su atención en él. A pesar de sus súplicas de inocencia, las pruebas circunstanciales y un sistema judicial apresurado, lo sentenciaron a una vida tras las rejas. Los primeros años en prisión fueron un infierno. La conmoción inicial dio paso a la desesperación. Cada día era una lucha por la supervivencia, no solo física, sino también mental. Vio cómo la esperanza abandonaba los rostros de otros reclusos, cómo se resignaban a su suerte. Pero dentro de Javier, una pequeña llama se negaba a extinguirse. Era la llama de la verdad, la certeza absoluta de su inocencia. Se dio cuenta de que si esperaba a que alguien viniera a salvarlo, moriría en esa celda. Tenía que ser él mismo su propio salvador. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. La prisión tenía una pequeña y polvorienta biblioteca. La mayoría de los libros eran novelas viejas, pero en un rincón olvidado encontró una sección de textos legales. Al principio era como leer un idioma extranjero. Términos como habeas corpus, apelación y debido proceso eran un laberinto de jerga incomprensible. Pero la necesidad es la madre de todas las maestras. Con una determinación de acero, comenzó a estudiar. Pasaba cada hora libre devorando esos libros. Leía hasta que sus ojos se cansaban y las letras bailaban en la página. Tomaba notas en cualquier trozo de papel que podía conseguir. Preguntaba a los guardias, a otros reclusos, a cualquiera que pudiera darle una pista. Se convirtió en una especie de leyenda dentro de la prisión. El abogado de la celda. Otros presos, muchos de ellos también víctimas de injusticias, empezaron a buscar su consejo. Javier los ayudaba a redactar mociones, a entender sus casos, convirtiéndose en un faro de esperanza en un lugar de oscuridad. Pero su objetivo principal nunca cambió: su propia libertad. Mientras ayudaba a otros, aplicaba cada conocimiento a su propio caso. Pasó noches enteras revisando las transcripciones de su juicio, buscando errores, inconsistencias, cualquier cosa que su abogado de oficio hubiera pasado por alto. Y las encontró. Descubrió fallos en el procedimiento, testimonios contradictorios que no fueron cuestionados y pruebas que nunca se presentaron adecuadamente. Cada descubrimiento era como una pequeña victoria, una pieza más en el rompecabezas de su libertad. Armado con este nuevo conocimiento, comenzó a redactar sus propias apelaciones. Una tras otra las presentaba ante los tribunales, y una tras otra eran rechazadas. El sistema parecía diseñado para mantener sus puertas cerradas. Cada rechazo era un golpe devastador, una invitación a rendirse. Sus compañeros de celda le decían que estaba perdiendo el tiempo, que el sistema nunca admitiría su error. Incluso su propia familia, aunque lo apoyaba,
Empezaba a perder la fe, pero Javier no se rindió. Cada no solo alimentaba su fuego. Sabía que necesitaba algo más, una prueba irrefutable. Fue entonces cuando se enteró de los avances en la tecnología de ADN, algo que apenas existía en la época de su juicio. Recordó que en la escena del crimen se habían recogido pruebas biológicas que nunca fueron analizadas con la tecnología moderna. Esa se convirtió en su nueva misión. Luchó incansablemente presentando moción tras moción para que esas viejas pruebas fueran sometidas a un nuevo análisis de ADN. Fue una batalla legal épica. Él, un recluso autodidacta, contra un ejército de fiscales y abogados del Estado. Parecía una lucha de David contra Goliat. Pero Javier conocía la ley mejor que nadie. Argumentaba sus mociones con una claridad y una precisión que dejaba asombrados a los jueces. Citaba precedentes, desmantelaba los argumentos de la fiscalía y demostraba con una lógica impecable por qué merecía esa oportunidad. Finalmente, después de años de lucha y de innumerables rechazos, un juez accedió. La orden fue emitida. Las pruebas debían ser analizadas. Las semanas que siguieron fueron una tortura de espera. Su vida entera pendía del resultado de ese análisis de laboratorio. ¿Confirmaría su culpabilidad y lo condenaría para siempre? ¿O revelaría la verdad y le devolvería la vida que le habían robado? Y entonces llegó el día. La noticia llegó primero a través de los rumores de la prisión y luego, oficialmente. El ADN encontrado en la escena del crimen no coincidía con el de Javier. No era él. Después de más de 20 años, la ciencia había demostrado lo que él siempre había gritado al viento. Era inocente. La escena en la sala del tribunal fue algo que nadie de los presentes olvidará jamás. El mismo juez que había leído su sentencia de por vida, ahora leía la orden de su exoneración y liberación inmediata. Las lágrimas corrían por el rostro de Javier, pero no eran de tristeza, sino de una abrumadora sensación de justicia y alivio. Al salir del juzgado, respiró el aire de la libertad por primera vez en décadas. El mundo había cambiado, pero él también. Ya no era el joven asustado que entró en prisión, sino un hombre forjado en la adversidad, un experto en leyes y un símbolo de la perseverancia humana. La historia de Javier es un poderoso recordatorio de que nunca debemos rendirnos, incluso cuando las probabilidades están en nuestra contra. Nos enseña sobre el poder del conocimiento y la increíble capacidad del espíritu humano para superar la injusticia. Su lucha no solo le devolvió su libertad, sino que también ha inspirado a innumerables personas y ha puesto de relieve las fallas de nuestro sistema de justicia, impulsando reformas para evitar que tragedias como la suya vuelvan a ocurrir. Gracias por acompañarme en este viaje tan inspirador. Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí, no olvides darle a me gusta, compartirla con tus amigos y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias increíbles que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo video.